Hola, hola, sean todos bienvenidos a Ni tan diversas, un espacio que creamos como vidas paralelas para platicar de cosillas. Y hoy les traemos un gran tema que se me hace muy lindo y me emociona mucho compartirlo. Así que, hola Vivi. Hola Analí. Aquí este es el tercer episodio ya de nuestra segunda temporada, en donde vamos a hablar de los sí de la equidad de género. Claro. Este tema, se preguntarán de dónde nos sacamos de este gran tema, y la verdad es que fuente de inspiración de este tema fue este libro que vamos a iniciar a leer en un club de lectura que abrimos también como Vidas Paralelas, en donde súper bienvenidas. Aprovechemos el momento publicitario. Por si ustedes quieren estar con nosotras y leer, la verdad es que ese libro trae muchos fragmentos muy bonitos y no es solo de una autora, sino son muchas autoras las que participan en la creación de este libro, contando historias reales de situaciones que han vivido. Así es. Entonces, justo como en el estudio de estos libros, antes de compartirlos ya como en el club de lectura y hacer como esta lectura colaborativa, y la idea como lo del club, que es algo bien bonito también por si quieren unirse. Pero al leer estos libros encontramos como bastantes cosillas que se nos hace importante nombrar, decir, platicar y hablar, y un espacio como más amplio y más extenso como lo que son nuestros podcasts. Entonces, el libro es Feminismo para Jóvenes, de las autoras Nadia Fink y Laura Rosso, pero como dice Vivi, es una compilación de varias escritoras, mujeres feministas, entonces bastante importante. Por si no se unen a nuestro club, pero si les interesa como lo poquitísimo que vamos a leerles sobre esto hoy y lo poquitísimo que vamos a hablar sobre este libro hoy, pues que se animen a poco sumergirse a la lectura feminista, porque uno encuentra grandes cosas por ahí. Claro, y si les surgen dudas, igual preguntarnos, ¿verdad? Nosotros podemos decirle dónde pueden conseguir los libros, que tampoco es un espacio publicitario pagado, pero sí podríamos decirles, ¿verdad? Así es. Entonces, sin más, empecemos a iniciar. Justo esto, los sí y los no, que vamos a hacer un episodio hablando sobre los sí y un episodio hablando sobre los no, porque siento de que cada sí merece un tiempo de conversación y cada no también. Entonces, para empezar sobre los sí de la equidad de género, es el primero: sí a los derechos. Sí, sabemos que todas las personas, por el hecho de ser seres humanos, tenemos derechos, todas, sin distinción por mi orientación sexual, mi identidad de género, mi etnia, nada, todos tenemos derechos. Y con ello, también sabemos que no podemos vulnerarlos. Hay una típica frase que dice, mis derechos llegan hasta donde comienzan los derechos de otras personas. O sea que tenemos que respetarlos, tenemos que respetar los ambientes donde cada persona se desenvuelve. Y eso es parte, ¿no? De los poquitos derechos. A veces solo conocemos como algunos, como los básicos, como el derecho a la vida, el derecho a la educación. Pero a veces incluso no conocemos ninguno. O no conocemos ninguno. Pero, tenemos y debemos de ser conscientes que somos merecedoras de derechos por el simple hecho de existir, y como un poquito más enfocado como a feminismos y a juventudes, a hablar en definitiva sobre los derechos sexuales y reproductivos. El derecho a elegir, que es un derecho que tal vez ustedes decían, pero eso no lo dice en ningún libro, pero sí es parte de un derecho, el derecho a elegir, de tomar mis propias decisiones. El derecho a estar informados, porque también es un derecho y es algo que se alega mucho al impedir la educación sexual integral en instituciones públicas, pero es un derecho, el derecho de estar informados y de tener accesibilidad a la información, que es algo re importante. Y que la educación no se basa solo en un parámetro mínimo, sino la educación es mucho más amplia en temas que tal vez no conocemos y que igual en las instituciones ni siquiera nos quieren hablar, pues. Justo. Entonces ahí ya están vulnerando nuestros derechos. También hablando sobre derechos, hacemos referencia al derecho a la autonomía de nuestras decisiones, que era lo que decías un poquito al principio. La autonomía de nuestro cuerpo. La autonomía de nuestro cuerpo, decidir, Son muchos derechos. Si quieren que hablemos de todos los derechos.
Sí, y en general como el sí a los derechos en la equidad de género, es el decir el sí, tenemos derecho a un trabajo digno, a un salario digno también, que sabemos que existen muchas brechas salariales actualmente y que en muchos puestos en donde se hace exactamente lo mismo, puede ser que hombres estén ganando como salarialmente mucho más, entonces que es uno como mujer. Que uno como mujer. Entonces es bastante importante nombrar eso porque son violencias que a veces pasan desapercibidas porque no es como que estén evidentes ahí al día, pero que al final, y si hacemos como un análisis de estos micromachismos, pues sí son cosas que nos violentan y sí son cosas que nos atraviesan y sí son cosas que nos molestan. Claro, y al final nos damos cuenta de que si no comenzamos a nombrarlo, obviamente no vamos a saber qué son tipo de violencias también las que estamos viviendo. O sea, empezar a ponerle nombre, que también dentro del libro hay un fragmento justo al inicio donde hablan sobre lo que no se nombra no existe. Entonces es bien importante saber que hay que empezar a nombrar los tipos de violencias porque eso también vulnera nuestros derechos. Exacto. Muy bien, Vivi. El siguiente gran sí es un sí a la equidad de las tareas domésticas. Uy, bien fuerte hablar de esto, ¿verdad? Más como en nuestros contextos. Sí. No sé si quieres empezar Yo tú. creo que ha sido una mala práctica que se ha venido teniendo desde hace mucho tiempo, donde las tareas del hogar solo se le asignan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y como esta temática de hablar de una experiencia personal, ¿no? En algún momento mi mamá me explicaba que yo por ser mujer tenía que servirle a mis hermanos. Pero yo desde, o sea, sin saber o conocer ya desde antes de entrar a una organización, yo le decía que no porque él tenía manos y podía hacerlo. Al final es esto, ¿no? De que ella anteriormente con su familia, pues sí, tenía esta situación de que ella tenía que servirle a sus hermanos porque su mamá así se lo ordenaba. Entonces como que esas malas prácticas se han venido arrastrando y que todas las tareas domésticas tienen que ser de las mujeres. Y por eso te digo que es un poquito complicado hablar en nuestros contextos porque se sabe, es conocido que generalmente o mayoritariamente somos criadas bajo crianzas como muy machistas. Demasiado. Muy machistas y que van ligadas a estas malas prácticas, justo como lo comentabas, de las mujeres tienen la tarea de servir, pues, o sea, como, y de servir de todas formas, no solo como servir como literalmente el acto de servir en la mesa y así, sino que de servir en general, o sea, de estar al servicio, de estar a disposición, de estar con ganas todo el tiempo, de tener este sobrecargo de muchas actividades, porque aparte de servir en tu casa de una u otra forma, también como tenías esta responsabilidad de el colegio, de no sé, o sea, como de actividades externas y alternativas que obviamente tus hermanos, en este caso como hablando de este tema en específico, pues no tenían. Entonces es bastante fuerte y es importante irlo reconociendo para ir erradicando esas malas prácticas. Sí, o como los comentarios de, ay, es que tu hermano está cansado porque fue a estudiar. Pero yo también fui a estudiar, o sea, ¿qué tiene que ver con que él haya ido a estudiar? Y eso, y aparte como decir que las mujeres nunca se cansan, o sea, porque ellas tienen que hacer todo, porque así se designan las tareas, pero ellas también se cansan, o sea, nosotras también nos cansamos, queremos un tiempo de relajarnos, queremos un tiempo de no tener esas distracciones de estar todo el tiempo en la casa, que alguien más podría hacerlas, ¿verdad? Podría hacerlo el papá, los hijos, o los hermanos también inclusive. Sí, que al final un hogar es donde viven como varias personas, entonces como todas las personas que viven dentro de un hogar deben de ser como, las actividades domésticas deben ser repartidas igualitariamente dentro de todas las personas que vivan dentro de esos hogares, ¿verdad? Y a veces yo siento como, no sé, o sea, como responsabilizamos también de una u otra forma a nuestras mamás a veces de esas tareas 100% que son como actitudes también machistas que podamos llegar a tener nosotras. Que es bueno reconocerlas, pero que está mal hacerlas.
Claro, como el tema de reconocerlas, que, pero hacer algo. como el tema de que ella tiene que cocinarnos. Ajá. Porque tal vez no sepamos cocinar y no queramos aprender en algún momento. Justo. Pero es eso, está nuestra mamá, bueno, que ella cocine. Ajá. ¿Por qué no lo hacemos nosotras, no? Ajá. Que es justo lo que comentaba ahorita de está bien reconocerlas porque al final es un trabajo de construcción el que hacemos nosotras como juventudes, queriendo deconstruir las crianzas con las que crecimos. Pero más allá de reconocerlo es también qué estás haciendo por erradicar esa actitud machista y esa violencia que también de una u otra forma estás ejerciendo contra. Sí, este es un tema también muy amplio, ¿no? De todo lo que vamos a hablar, es como, no podemos hablar solo un poquito porque se puede extender, pero al final es eso, ¿no? Tratar de ser equitativamente y no igualitario, porque la igualdad no es lo mismo que la equidad. Entonces, saber y reconocer que todos vamos a trabajar desde el tema de la equidad para que todos tengamos las mismas responsabilidades y también tener las mismas oportunidades que las demás personas no pueden llegar a tener, ¿verdad? Porque es este tema, ¿no? Muy, muy amplio, pero bien interesante. El siguiente sí es a cuestionar el lenguaje. ¿Qué te suena eso, Vivi? Eso de cuestionar el lenguaje es como englobamos en una sola frase a todas las personas que están. Resulta que a veces hay una reunión donde está solo un hombre y ya vemos como 5 mujeres, pero siempre se les dice buenos días a todos. Esa parte donde, o sea, mayormente el chico es el que predomina por el hecho de ser hombre. Que al final es un lenguaje sexista. Y es algo que hice al iniciar este podcast y te aseguro que tú no te diste cuenta. Las personas que nos ven no se dieron cuenta. Porque dije bienvenidos a todos. Si ustedes llegaron a este punto, regresen el podcast y déjennos ahí algo escrito. Sí, justo. Porque sí, o sea, ese es un lenguaje sexista, el asumir, el dar por hecho y el utilizar siempre como un lenguaje masculino y un pronombre masculino al referirnos a diferentes poblaciones y donde no necesariamente solo existen hombres. Entonces, el sí al cuestionar el lenguaje es ¿por qué seguimos permitiendo que se nos invisibilice con ese tipo de acciones, verdad? O sea, en un aula, por ejemplo, en un colegio, en un aula donde hay niños y niñas, pero se limita a decir buenos días alumnos, buenos días a todos, buenos días niños, cuando también existen niñas y desde el validar la existencia y el validar que están presentes, es importante. Sí. No, y es esto que te digo o te menciono que muchas veces se habla solo porque una persona un hombre, ¿verdad? O sea, ¿cómo se sentiría la persona, chico, si estuviera ahí y alguien dijera buenos días a todas? ¿Por qué no normalizarlo también si solo hay una persona, verdad? Pero al final es esto, ¿no? Que siempre se engloba y se habla de sexual, de esto de sexista, de lo que mencionaban allí, sobre que es una práctica que se da diariamente en todos lugares, en todas las palabras que hablamos, decimos, así como ella decía al inicio del podcast, pues ella dijo. Y luego, como podemos pasarlo desapercibido, pero es bastante importante como irnos haciendo conscientes de que eso existe y de que a veces es justo hecho con el objetivo de invisibilizarnos. Claro. Y con ello quiero leer algo porque justamente es lo que decías hace un momento. Hay fragmentos muy bonitos en el libro. Pero dice, la lengua es importante en la construcción del pensamiento y la realidad. Por eso, el lenguaje es una herramienta para dejar de generar invisibilizaciones. Ejercitemos un lenguaje inclusivo, porque lo que no se nombra, no existe. Ya vieron que sí había un fragmento. Ya vieron que sí lo leí. Vieron que sí, tengo la lectura. Sí, en definitiva. Y me queda esto que dice que la lengua es importante en la construcción del pensamiento y la realidad. No, estoy segura que si alguien ve esto va a decir no, pero es que cuando hablamos de todo, cuando hablamos de todos, englobamos a todas las personas en eso, porque etcétera, etcétera. Pero ¿verdad? ese gran comentario va a venir hecho por un hombre al que nunca lo han invisibilizado y porque siempre se siente incluido. Y el que tiene la mayor oportunidad dentro de la sociedad por el hecho de ser hombre. Sí.
En conclusión. No nos importa tu comentario, mentira. Mentira. Sí nos interesa porque eso nos ayuda a alimentar nuestro ego. No es cierto. No es cierto. Y yo, no, sí nos interesa porque eso nos ayuda a evidenciar de que existen este tipo de actitudes. Muy bien. El siguiente sí es el sí al amor por nosotras mismas. Sí al amor por nosotras mismas es algo que no hacemos. Creo que no tenemos amor hacia nosotras mismas antes de tener amor a otras personas. Porque siento que dentro de una mala práctica de crianza y de la forma en la que crecimos, etcétera, 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 es como siempre estar al cuidado de ver el bienestar, los demás. El bienestar de los demás. Ajá, como priorizando el bienestar de los demás antes que el nuestro. Entonces es un sí en la equidad de género porque es necesario empezar a priorizar nuestro bienestar y empezar a priorizar nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional que está dentro de la salud mental. Entonces, es re importante que no lo hacemos a pesar de ser conscientes e incluso ni siquiera como nosotras que trabajamos derechos humanos, derechos, a veces yo soy consciente que no lo hago y 100% priorizo a otras personas o priorizo las necesidades de otras personas antes que las mías. Sí, me dijeron una persona, pero usted que trabaja en la ONG no debería de saber esos temas, ¿por qué no los aplica en su vida? Porque es muy difícil también de parte de nosotras, o sea, como el hecho de también un trabajo progresivo el que realizamos con demás chicas para que ellas puedan buscar su autonomía, su amor propio, como el desgaste también que tenemos y el poco tiempo que a veces nos queda porque aparte de trabajar, pues algunas de nosotras estudiamos. Y vivimos. Y vivimos. Entonces es como una doble tarea y un doble esfuerzo que a veces se demerita al decirnos a nosotras como mujeres, ay, pero si ustedes están diseñadas para aguantar todo. O esta idea de que las mujeres pueden hacer todo en un mismo instante. Sí. Pero exactamente. Cuídense, es importante. Y luego va el sí al respeto. Tenemos que respetarnos. Y es algo muy difícil que no se hace tampoco en los espacios, el poco respeto que se tienen a las mujeres, porque muchas de las veces en otros contextos, ya hablando desde el tema de la sexualidad, se ve a una mujer como un objeto en áreas de lejos, en áreas urbanas, donde las mujeres son solo para hacer hijos, o sea, y su respeto no vale, o sea, sí, como sí, desde esta, ajá, sí, pero también desde esa perspectiva. Fíjate que no lo había visto desde esa perspectiva, como la perspectiva que había visto es como el respeto en todas las formas en las que se pueda manifestar, pero es bien válido lo que estabas diciendo, pero el respeto en el sentido de una educación respetuosa. Porque también. A veces, como también educándonos hablando desde niñeces y juventudes, pues las personas que como son encargadas en educarnos, en formarnos y todo eso, evidentemente no son respetuosas. Pero ahí el respeto lo ven desde otro ámbito, como tienes que respetar a tus mayores. Ajá, como que el respeto es algo que ya te ganaste solo por existir y por ser mayor, y es como un pensamiento bastante adultocentrista también. Pero es importante que dentro de esto, dentro de la equidad de género, es el respeto a tu orientación sexual, a mi identidad de género, a tu expresión de género también, a tu etnia también, a tu etnia, ajá. Justo, el respeto es como abarca todo lo que pertenece a ti. Es como un deber mío respetarlo. Y aparte, o sea, eso va como con estructura de lo que hablábamos de primero de los derechos, respetar los derechos de la otra persona o mis derechos. Justo. El siguiente sí. Sí a las fuentes de inspiración feminista. Yo no sé si lo entiendo así como muchas de las veces tachan a las personas o a las chicas feministas con que son unas locas, que saber por qué están luchando, o como que les ven desde el punto malo,
porque algunas sabemos que dentro del feminismo hay muchas corrientes feministas donde se engloban muchas personas, donde hay muchos grupos, que algunos son más fuertes y otros son como más ligeros, o sea, desde la construcción que ellas tengan. Ajá, y entender que el feminismo es como una corriente y un posicionamiento político personal que aborda muchísimas más cosas que únicamente como lo más controversial, que es el aborto, que son las marchas, ajá. Aborda muchísimo más, y entonces irte formando, irte educando, ir buscando influencias feministas desde los distintos posicionamientos políticos que quieras tener, está bien, y eso es a lo que nos referimos con un sí a las fuentes de inspiración feminista. ¿Por qué? Porque hasta como en temas medio ambiente, etcétera, hay corrientes feministas que están dentro de y que apoyan como y que hablan sobre justo el derecho a la vida, las formas de vida, las formas de crianza, las formas de vivir. Dentro del feminismo también habla sobre la autonomía, sobre el derecho a decidir qué es lo que quieres y no únicamente a decidir si quieres maternar o no, que es como tema aborto, pero decidir sobre lo que quieres estudiar, lo que quieres hacer, a lo que te quieres dedicar, lo que quieres explorar, lo que quieres estudiar, todo. Claro, y o sea, ponerles un posicionamiento más, no desde lo malo, porque siempre se tacha a las feministas así, que ellas son personas que no saben lo que quieren, que entre ellas a veces hay diferentes conflictos por la forma en la que piensan, y sí, eso es parte de lo que decía Analí, de hablar, que hay diferentes corrientes y que uno mismo va como queriendo aprender qué es lo mejor para mí, como yo misma me voy formando, porque es parte del feminismo, como yo voy a formar mi feminismo. Ajá, y investigarnos y formarnos dentro de todos los diversos y tipos de corrientes feministas nos va a hacer tomar decisiones más autónomas desde nuestro conocimiento y desde el conocimiento que vayamos creando, que también se me hace re lindo pensar en eso y súper importante de nombrarlo. Claro que sí, porque lo que no se nombra no existe. Sí a una comunicación igualitaria. ¿A qué nos referimos con una comunicación igualitaria, dirás tú? Nos referimos justo a sí, todo tipo de comunicación actual. Por ejemplo, podemos nombrar televisión, radios, incluso redes sociales, a todos estos medios de comunicación, tipos de comunicación que se puede dar dentro de estos medios. Exigimos y decimos un sí en la equidad de género porque debe de ser igualitaria. ¿Por qué es que en películas existen más novios heterosexuales que dos novias chicas lesbianas? Aunque ahora en las películas pues ya hay algunas películas que sí ya hablan desde la orientación sexual de una persona. Pero no. Yo estoy 100% en contra de eso porque sí, pero lo muestran desde una perspectiva de hombre que intenta siempre sexualizar las relaciones sexuales lésbicas. Y aparte como esta situación donde a una chica lesbiana la ponen como desde la masculinidad y que ella va a ser el hombre, sí, y la otra chica es creada desde puros estereotipos, entonces eso no aplica. O sea, eso no lo nombremos para que no exista. Era el ejemplo que les queríamos dar para que supieran cuál era. Sí, nos referimos a una comunicación igualitaria porque necesitamos representación en películas, en medios de comunicación, en redes sociales. En redes sociales sí yo soy consciente de que se han abordado como temas diversidad sexual, temas feminismos, temas mujeres, temas autonomía corporal, desde un enfoque como desde corrientes feministas, pero porque justo son producciones autónomas desde los posicionamientos de cada persona individual que decide crear contenido. Pero como de más media, medios masivos en donde televisión, de medios tradicionales, por supuesto que no se abordan estos temas, no se abordan, y es donde decimos sí, porque necesitamos representación, necesitamos ver más jefas que jefes, necesitamos ver más lo que hay mucho en nuestras sociedades también es madres solteras, pero en televisión vemos familias heteronormadas. Las familias tradicionales. Ajá.
Y no existe en realidad, o sea, sí existe, no quiero decir como que no existe en definitiva, pero no existen mayoría que se puedan identificar con estos modelos de familia perfecta que nos venden en medios de comunicación. Y en esto nos referimos con sí a la comunicación igualitaria. De hecho está como muy enfocado a eso de todos estos medios donde en las películas pasa que el hombre es infiel, pero al final resultan regresando porque la chava lo perdona y son felices para siempre. Es algo que en la actualidad no pasa. Y es algo que no va a pasar, o sea, de esta situación de hablar que solo se ve enfocado en cosas que ni siquiera son reales y solo es una construcción desde el estereotipo, desde la normativa heterosexual también. Así es. Y que hay mucho que cambiar con relación a eso. Sí, necesitamos más representación en general. Sí, hemos avanzado considerablemente, yo no digo que no, ni como invalido como los intentos que se han hecho con visibilizar esto, pero siento que todavía falta un montón para sentir una inclusividad real. Es un poquito, la verdad, falta un montón. Ok. Sí a la diversidad y a la identidad autopercibida. Sí, debería no ser un delito expresarte tal cual sos y tener tu orientación sexual sin que te juzguen y sin que digan lo contrario o muchas veces que te vulneren. Ajá, y los feminismos en general también apoyan como esta diversidad y esta construcción desde tu sentir y etcétera, etcétera, etcétera. Y está bien no sentirte heterosexual, o sea, está bien no sentirlo, no identificarte con eso, no sentirte como parte de, 100% válido, y a eso nos referimos con el sí a la diversidad e identidad autopercibida, porque al final la identidad la vamos autopercibiendo y la vamos autodescubriendo poco a poco. Y era un poquito de lo que hablábamos, no sé si en el episodio anterior, sobre que los procesos son distintos. De cada persona. Ajá, de cada persona. Y el proceso de autodescubrirte es un camino que puede ser tanto bueno como malo, pero puede ser como una montaña rusa. Entonces sí al derecho de autopercibirnos como nosotros lo deseamos, al tener este chance de descubrirte y de identificarte como lo deseas. Claro, sí, al final ser libre es importante. No, pero es esto, ¿no? De que ya no podemos seguir sintiendo violencia por parte de las personas por el hecho de construir nuestra identidad, o también por esta construcción de nuestra orientación, que a veces ni siquiera la podemos lograr construir porque estamos muy hay una barrera en que tú puedas descubrirte qué es lo que te gusta. Así es. Muy bien, el siguiente sí es al compañerismo amoroso. Bueno, es que a veces todo lo miramos desde la ternura. No, siento que hablando sobre al compañerismo amoroso, justo habla a construir tus vínculos y no solo amorosos, hablando de pareja, sino construir tus vínculos, sí, en definitiva, con ternura, con amor, sin violencia, porque el amor al final empodera, el amor al final te da un espacio seguro, el amor al final te hace sentir libre, el amor al final como el amor son puras cosas buenas cuando está construido desde algo positivo. Y esto también te ayuda como a construir como tus redes de apoyo, ¿no? De cierta manera, a veces no sabemos quiénes son las personas que podrían ayudarnos, y eso también es conocer qué persona también nos va a hacer sentir seguridad o nos va a hacer sentir certeza de que no nos va a juzgar por cual sea la situación que nos esté sucediendo. En definitiva. Así que escojan bien a las personas que quieren tener cerca. Así que cuestionen desde dónde están construyendo los vínculos que tienen. Desde el amor, o desde el control, o desde los celos, o desde el enojo, o desde el sentir que me perteneces. Claro, y una persona que te quiera no te va a juzgar nunca. Ajá, y es algo como que
el amor desde de una mirada muy machista, como si está construido desde ahí, desde el amor te controla, el amor te cela, el amor te juzga, sí, como estas situaciones de que en todo el momento te va a ir haciendo sentir mal, pero va a decir que lo hace porque quiere ver tu bienestar. Ajá, porque va a querer ver tu bienestar. Cuando en definitiva no es así. Entonces es importante cuestionarnos de eso. Para una equidad de género, en realidad es un sí a los vínculos construidos desde el amor real. Uh-huh. Muy bien. El siguiente sí y el último sí, que es algo bien importante, es sí al aborto legal, seguro y gratuito en el hospital. Uy, este es un tema que muchas de las veces pone en discusión, en debate, pero es muy importante desde nosotras, o al menos desde mi posicionamiento, es súper importante que eso se dé, porque más allá de traer a alguien al mundo, eso tiene que ver muchas cosas más, y que al final requiere muchas cosas. Y ahorita en Guatemala hay muchas personas o niños en hogares sin papás, sin mamás, por esto mismo, ¿no? Y que en definitiva el aborto existe. El aborto existió, el aborto existe ahora, el aborto existirá. Ajá. Pero qué mejor que deje de ser clandestino. Y eso es algo por lo que se lucha, porque la clandestinidad al final se lleva muchas vidas, más de las que se quieren salvar con los movimientos pro vida y así. Entonces, el aborto es una decisión, debe de ser una decisión propia desde la autonomía corporal que tenemos como mujeres gestantes o como personas gestantes en general. Claro. Y que haciéndolo legal no es que van a aumentar las cifras de aborto y que todo el mundo va a correr a abortar y de que me embarazo y voy a abortar. No, por eso es también importante como el hecho de la educación sexual. Ajá, todo va conectado y todo va de la mano y todo es y todo debe ser algo que vaya de la mano y que vaya conectado y que tenga sentido algo con lo otro, porque justo con educación sexual integral no vamos a evitar muchos embarazos adolescentes. Y aparte de esto vamos a evitar que muchos, bebés anden ahí como que en las noticias de apareció bebé en tal lado. O sea, esas situaciones también, como el no deseo de traer a un bebé al mundo, que también es respetable, ¿verdad? Obviamente, y siempre recordar que hay que cuidarse, hay métodos anticonceptivos que pueden utilizar, pero que el aborto también es muy importante porque eso ayuda a evitar que haya más abortos de manera clandestina, y cuidan también y protegen la vida de la persona que está realizando este tipo haciéndose este tipo de y por eso cosas, se exige, ¿verdad? Legal, seguro y gratuito en hospitales. Sí, porque no sabemos en qué lugar puedan irse a meter y si tienen los cuidados pertinentes o si sanitariamente está bien las condiciones, o hay muchas cosas que también hay que exigir, ¿no? Así es. Entonces, con llegamos al fin del sí de la equidad de género para nosotras. Es bien importante como posicionar esos temas y darnos cuenta si son cosas que a veces pasamos desapercibidas, pero que existen, y es importante nombrarlas. Porque la que no se nombra no existe. Pero sí, es súper importante esta plática. En el siguiente episodio vamos a abordar los nos. Entonces es algo también bastante importante y bastante necesario también, porque más allá de los sí hay muchos no que creemos que son tal vez, entonces, claro, y deben de ser un no. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Ni Tan Diversas. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Vidas Paralelas ONG en casi todas. En Instagram, Twitter, Facebook, TikTok también. Vayan a ver nuestros videos, denle like, compártanlos. Ayúdennos a crecer en nuestro TikTok. Y si quieren algún tema específico para alguna conversación, ya sea podcast, que entendiendo que es un poco más extenso, o en TikTok o en Instagram, justo pueden dejarlo en comentarios, o si escribirnos, dudas, para resolver dudas, para buscarnos, para acercarse a nosotros, para unirse a nuestro gran club de lectura. Entonces,
Las puertas de vida siempre van a estar abiertas. Entonces, un abrazo, muchas gracias por vernos. Nos vemos hasta pronto. pronto. Bye.